Tiffany Lawrence siempre ha sabido cómo comportarse en una cena de negocios. 23 años de matrimonio con Ben la han convertido en una experta en cómo entablar conversaciones triviales con los socios de su empresa, cuándo sonreír y cuándo limitarse a escuchar en silencio. Esa noche se puso su nuevo vestido burdeos, recogió los pendientes de perlas que Ben le había regalado por su 20º aniversario e incluso fue a la peluquería. Quería estar perfecta, ya que era una cena importante para la carrera de Ben. El restaurante La Sur era un lugar de encuentro para la élite empresarial de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas famosos y las copas se llenaban de campanillas de cristal por todo el salón. A Tiffany le encantaba este restaurante, aunque en los últimos años había venido cada vez menos. Ben organizaba cada vez más reuniones de negocios sin ella. «Querida, quiero que conozcas a la nueva jefa de nuestro departamento financiero». Ben le tocó ligeramente el codo y la condujo hasta una joven de pelo castaño. Molly Parker no aparentaba más de 35 años. Esbelta, de penetrantes ojos verdes y una sonrisa que, por alguna razón, a Tiffany le parecía demasiado confiada. Iba vestida con un elegante traje negro que acentuaba su figura. Encantada de conocerla, extendió Tiffany la mano, pero sintió que la palma flotaba en el aire mientras Molly fingía no darse cuenta del gesto. «Por fin he podido conocer a la legendaria señora Lawrence», dijo Molly, mirando a Tiffany de arriba a abajo. «Ben me ha hablado mucho de usted». Algo en el tono de la mujer hizo que Tiffany se tensara. La extraña forma en que dijo «me ha contado tanto», como si hubiera algún tipo de secreto entre ellos. «Espero que solo sea bueno», intentó bromear Tiffany, buscando a Ben, pero este ya estaba ocupado hablando con otra compañera. «Oh, desde luego», sonrió Molly. «Tu marido es muy abierto conmigo». Tiffany sintió un extraño escalofrío, pero decidió no darle importancia. Estaba acostumbrada a que las mujeres jóvenes y ambiciosas intentaran establecer su superioridad en una conversación. Sirviéndose una copa de vino, volvió a la mesa donde los socios de Ben ya estaban discutiendo el último acuerdo de la empresa. «Es increíble cómo Ben ha conseguido convencer al Consejo de Administración de Global Solutions», dijo entusiasmado Robert Clark, socio de la empresa desde hacía mucho tiempo. «Ben siempre sabe cómo conseguir las cosas», replicó Tiffany, sintiéndose orgullosa de su marido, aunque últimamente cada vez estaba menos al tanto de lo que hacía. Se había vuelto reservado y apenas hablaba de su trabajo. Tiffany observó a Ben relacionarse con sus colegas. Alto, con canas en las sienes, siempre sabía cómo mantener la atención del público, pero hoy notó algo nuevo en su comportamiento. No dejaba de mirar a Molly, que estaba sentada a 2 sillas de distancia. A medida que la cena se alargaba, Tiffany notaba más y más miradas extrañas entre Ben y Molly. «¿Cuánto tiempo llevas en la empresa, Molly?», preguntó Tiffany, intentando aliviar la tensión que era la única que sentía. «Oh, casi 1 año», contestó Molly. «Pero solo llevamos 6 meses trabajando intensamente con Ben. Pasamos mucho tiempo juntos, en proyectos». Algo en la forma en que enfatizó la palabra «be» hizo que Tiffany agarrara con más fuerza el tallo de su vaso. Creía que el departamento financiero no trabajaba tan estrechamente con el de Ben. Intentó aclarar Tiffany. «Oh, tenemos una relación especial con tu marido». Molly le dedicó otra sonrisa. Tiffany vio que Ben se ponía tenso y rápidamente interrumpió. «Molly está ayudando con los aspectos financieros del proyecto Alfa del que te hablé, querida». Tiffany no recordaba ningún proyecto Alfa. Hacía tiempo que Ben no le hablaba mucho de su trabajo. Cuando llegó el postre, Tiffany sintió que no podía soportar más la tensión. Captó otra mirada entre Ben y Molly. Estaba llena de una intimidad que no había visto en su propio marido en meses. «S.R.A. Lawrence, ¿qué se siente al vivir a la sombra de un marido de tanto éxito?», preguntó de repente Molly, mientras los demás invitados se enfrascaban en la discusión del nuevo contrato.
Tiffany se quedó paralizada, con el tenedor en la mano. Molly lo dijo en voz lo bastante baja como para que los demás la oyeran, pero lo bastante alta como para sonar como una bofetada en la cara. ¿Perdona? Tiffany intentó mantener la calma. Oh, solo me lo preguntaba. Molly se inclinó más hacia ella. Ben dice que siempre ha sido un mero apoyo para su carrera. Una buena esposa que sabe cuál es su lugar. Tiffany sintió que la sangre se le subía a la cara. No creo que Ben dijera eso. No seas tan ingenua. Molly sonrió burlona. ¿De verdad crees que todavía te valora? Mírate a ti y a las mujeres con las que trabaja. Estáis ancladas en la década pasada. Mientras el camarero alzaba la copa para brindar por el éxito de la empresa, Molly se inclinó hacia el oído de Tiffany y le susurró. Siempre dice que no vales nada, cada vez que estamos juntos en la cama. Tiffany sintió que el corazón le daba un vuelco. Quería responder, pero no tenía tiempo. De repente, Molly levantó la mano y le dio una bofetada en la mejilla, tan fuerte que todos en la habitación oyeron el sonido de la bofetada. Tiffany sintió un dolor punzante en la cara y vio a las demás congeladas de asombro. «Oh, lo siento», exclamó Molly en voz alta y sin sinceridad. «Pensé que era una avispa. ¡Qué vergüenza!». Se rió teatralmente y luego añadió en voz baja, para que solo Tiffany pudiera oírla. «Ahora ya sabes cuál es tu sitio». Tiffany se volvió hacia Ben, esperando que la defendiera, que dijera algo, pero él se quedó sentado mirando su plato. Cuando sus miradas se cruzaron, se dio la vuelta rápidamente, fingiendo que no había pasado nada. Los invitados cuchicheaban, algunos incluso sonreían suavemente. Tiffany sintió que la invadía una oleada de humillación. 23 años de matrimonio, y Ben ni siquiera se había levantado para defender su dignidad. «Disculpen, necesito ir al servicio», murmuró, y se dirigió a la salida lo más rápido que pudo, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. En el espejo del baño, Tiffany vio la marca roja de una bofetada en su mejilla. Intentó calmarse, pero sus manos no se movían. Las palabras de Molly, las miradas de Ben y su acuerdo tácito con lo que estaba ocurriendo no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Después de calmarse un poco y lavarse la cara con agua fría, supo una cosa. No volvería a esa mesa. Hoy no, quizá nunca más. Tiffany salió del restaurante por la puerta trasera sin despedirse de nadie. De camino a casa, se quedó pensativa. En 23 años, nunca había dudado de su matrimonio. Ella y Ben se habían conocido en la universidad. Había estado con él cuando empezó su negocio desde cero, lo había apoyado, había sacrificado su carrera para que él pudiera centrarse en la suya. Y ahora, esta bofetada, esta humillación, esta traición. Sollozando, abrió la puerta de su gran casa vacía, donde los hijos que nunca habían tenido, los hijos que nunca podrían tener, nunca habían nacido. Se quitó los pendientes, los tiró en la mesa del pasillo y subió al dormitorio. Tiffany miró la cama que compartían y se preguntó si Molly estaría tumbada en ella. ¿Le habría dicho Ben las mismas palabras que una vez le había susurrado a ella? El dolor se mezcló con la rabia y sintió como si algo en su interior se hubiera roto para siempre. Fue al armario y sacó una vieja caja que Ben le había regalado por su primer año de matrimonio. Contenía sus fotos, cartas, entradas de cine de sus primeras citas y algo más, un pequeño cuaderno en el que alguna vez se había fijado en los extraños números que Ben había anotado. Tiffany siempre había creído a su marido, nunca había dudado de él, pero aquella noche lo cambió todo. Algo le decía que la infidelidad de Ben podría no ser el único secreto que ocultaba. Abrió el cuaderno y empezó a hojear las páginas, buscando respuestas que pudieran explicar cómo su matrimonio perfecto se había convertido en una farsa tan horrible. ¿Cómo podía cambiar todo de la noche a la mañana? ¿Cómo se puede perder la fe en 23 años de matrimonio en unas pocas horas? Tiffany no conocía la respuesta.
Lo único que sabía era que nunca volvería a ser la misma mujer que era antes de aquella cena. Y Ben pronto lo descubriría. Tiffany pasó la noche en vela. El momento de la humillación seguía apareciendo en su mente. La mirada desafiante de Molly, la bofetada punzante, la traición silenciosa en los ojos de Ben. Hojeó el cuaderno una y otra vez, mirando las columnas de números y oscuras abreviaturas que Ben había anotado durante los últimos años. A eso de las 4 de la madrugada, oyó abrirse la puerta principal. Ben había vuelto. Tiffany se secó rápidamente las lágrimas, escondió el cuaderno bajo la almohada y fingió dormir. Podía oler el alcohol cuando él entró en el dormitorio. Intentó no hacer ruido, pero tropezó varias veces antes de llegar al cuarto de baño. ¿Dónde ha estado tanto tiempo?, pensó Tiffany, pero ya sabía la respuesta. Por la mañana, Ben se levantó antes que ella. Cuando Tiffany bajó a la cocina, él ya estaba desayunando, mirando las noticias en su tableta. «Buenos días», dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Tiffany se detuvo junto a la cafetera, intentando controlar su enfado. «¿Hablas en serio?», preguntó finalmente. «Después de lo de ayer, ¿me preguntas cómo me encuentro?». Ben levantó por fin la vista. «Mira, Tiffany, Molly solo ha bebido un poco de más. Ya se ha disculpado». «No se disculpó conmigo», interrumpió Tiffany. «Y no fue el alcohol, Ben. Ella sabía lo que hacía, y tú lo sabías. Los dos lo sabíais». Ben suspiró, como si estuviera hablando con un niño petulante. «No exageres. Solo fue una situación incómoda. Y fue culpa tuya. ¿Por qué tuviste que irte tan deprisa?». Parecía poco profesional. A Tiffany se le encogió el corazón. La estaba haciendo responsable de su propia humillación. «¿No fue profesional?». Apenas pudo controlar el temblor de su voz. «No fue profesional dejar que tu amante humillara a tu mujer delante de todos tus socios». «¿De qué estás hablando?». Ben frunció el ceño, pero Tiffany vio que su mandíbula se tensaba. «¿Qué amante?». «No me humilles más», dijo Tiffany en voz baja. Me lo dijo ella misma. Ben se levantó rápidamente de la silla y se acercó a ella. «Eso son tonterías. Molly es demasiado ambiciosa. Podría haberse inventado algo para sembrar la discordia». «Dice que os acostáis en la cama», le interrumpió Tiffany. «Y no se trata solo de engaños, ¿verdad? Algo más está pasando en la empresa. Algo de lo que no me estás hablando». Algo cambió en el rostro de Ben. Por un momento pareció casi asustado. «Estás cansado y disgustado», dijo, intentando cogerle las manos, pero Tiffany dio un paso atrás. «Hablemos esta noche». «Ben, quiero saber la verdad», insistió Tiffany. «¿Qué está pasando? ¿Qué es el proyecto Alfa? ¿Por qué hace meses que no me hablas? ¿Por qué desaparecieron de nuestra cuenta el mes pasado todos nuestros ahorros para la reforma de la casa?». Ben se puso aún más tenso. «¿Estás comprobando nuestras cuentas? ¿Por qué?». «Porque tengo derecho a saber a dónde va a parar nuestro dinero». Tiffany alzó la voz. 25,000, Ben. «Lo invertí en un nuevo proyecto», dijo él. «Era necesario para la empresa». «Es nuestro dinero», insistió Tiffany. «Lo ahorramos juntos. Prometiste que renovaríamos la cocina este verano». Ben suspiró pesadamente. «Tiffany, no entiendes la magnitud de lo que hago. A veces hay que tomar decisiones rápidas. Este proyecto nos hará ganar millones cuando se ponga en marcha. Las reparaciones pueden esperar». Miró su reloj y cogió su maletín. «Tengo que irme. Hablaremos por la tarde. Cálmate, ¿vale?». Sin esperar respuesta, salió de la cocina. Un momento después, Tiffany oyó cerrarse la puerta principal y arrancar el motor de su Mercedes. Se sentó a la mesa y sintió que le temblaban las manos. Ben nunca había sido tan frío con ella. En todos los años que llevaban casados, nunca había hablado de dinero como si solo fuera suyo. Algo había cambiado y Tiffany tenía que averiguar qué era. Subió al dormitorio y abrió el armario donde Ben guardaba algunos documentos. No era nada especial.
antiguas declaraciones de la renta, pólizas de seguros, recibos. Tiffany fue al despacho de Ben en la primera planta e intentó encender el ordenador, pero estaba protegido por contraseña. De repente, se acordó del portátil de Ben. A menudo se lo llevaba consigo, pero a veces lo dejaba en una bolsa de piel que guardaba en su vestidor. Tiffany encontró rápidamente la bolsa y la abrió. El portátil no estaba allí, pero vio varias carpetas con documentos. Al hojear las páginas, Tiffany no podía creer lo que veían sus ojos. Eran documentos sobre la apertura de una cuenta bancaria en las Islas Caimán. En uno de los documentos vio la cantidad, $3 millones. ¿De dónde había sacado Ben tanto dinero? Sus ingresos anuales nunca habían superado los 400,000. Debajo de esos documentos encontró algo más. Cheques firmados por Ben a nombre de Molly Parker. 50,000, 100,000. Las fechas de los cheques coincidían con los días en que Ben decía que llegaba tarde al trabajo debido a reuniones importantes. A Tiffany se le hizo un nudo en la garganta. No solo la engañaba, sino que pagaba enormes sumas de dinero a su amante. Pero, ¿de dónde procedía el dinero? Siguió buscando y encontró una carpeta con la etiqueta Proyecto Alfa. Dentro había documentos con el logotipo de la empresa en la que trabajaba Ben, pero los diagramas y las cifras que vio le parecieron extraños. Tiffany no era una experta en finanzas, pero incluso ella podía ver que las cifras no cuadraban. Los documentos mencionaban una empresa llamada Blue Sky Investments, registrada en las Islas Caimán, y ofrecían esquemas para transferir fondos. Tiffany hizo unas cuantas fotos de las páginas con su teléfono, intentando averiguar qué significaba todo aquello. Fue entonces cuando vio caer un sobre de una de las carpetas. Dentro había fotos de Tiffany y Ben, fotos tomadas con una cámara oculta, ellos saliendo de casa, ella sola en la tienda, paseando por el parque. ¿Alguien los estaba siguiendo o era ella? La última nota era una nota escrita a mano. Todo está listo. Ella no sospechará nada. Transfiera el dinero hoy. M. La letra M. ¿Molly? ¿Qué significaba? Un pensamiento aterrador pasó por la mente de Tiffany. ¿Estaba Ben planeando algo contra ella? Se apresuró a guardarlo todo en el bolso, intentando que todo quedara como estaba. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera explicarle esos documentos, esos diagramas. De vuelta a la cocina, Tiffany trató de poner orden en sus pensamientos. Se acordó de Robert Clark, el antiguo socio de Ben, con quien habían sido amigos de la familia. Apenas habían hablado en los últimos 2 años, Ben decía que habían tenido un desacuerdo sobre hacer negocios. Ahora Tiffany se preguntaba si no sería otra mentira. Sacó el teléfono y encontró el número de Robert. El corazón le latía con fuerza cuando pulsó el botón de llamada. «¿Diga?» oyó la voz sorprendida de Robert al tercer timbrazo. «Robert, soy Tiffany Lawrence», dijo ella, intentando parecer tranquila. «Siento la llamada inesperada, pero necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Ben y unos documentos extraños que he encontrado». Hubo una larga pausa. Tiffany empezaba a pensar que Robert iba a colgar cuando por fin contestó. «He estado esperando tu llamada, Tiffany. Para ser sincero, me sorprendió que tardaras tanto en darte cuenta. ¿Dónde podemos vernos? Y tiene que ser en algún sitio donde nadie pueda vernos juntos». Tiffany sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «La cafetería Frank, a las afueras de la ciudad». «Ya lo sé», dijo Robert. «Estaré allí dentro de 1 hora. Y, Tiffany, ten cuidado. No le cuentes a Ben lo de nuestra reunión». Colgó, dejando a Tiffany en un estado de completa devastación. Lo que había empezado como una traición personal se había convertido de repente en algo mucho más serio y aterrador. Tiffany subió a su habitación para cambiarse. Al mirarse en el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba, pálida, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y un rastro de miedo en el rostro. Recordó la noche anterior.
La bofetada humillante de Molly. Siempre dice que no vales nada. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero Tiffany se las secó con determinación. Lloraría más tarde. Ahora necesitaba respuestas. Antes de salir de casa, consultó la cuenta bancaria conjunta en la aplicación de su teléfono. Se le encogió el corazón. La cuenta estaba vacía. Todos sus ahorros conjuntos, casi $300,000, habían desaparecido. El saldo era de solo $152.47. ¿Qué has hecho, Ben?, susurró, sintiendo que el pánico le subía a la garganta. Subió al coche y se dirigió a la cafetería. Por el camino, sus pensamientos giraban en torno a una pregunta. ¿Había sido toda su vida juntos una mentira? Y si era así, ¿qué más haría Ben por dinero y por su joven amante? Frank's era un local pequeño y acogedor que casi nunca estaba lleno, sobre todo entre semana. Tiffany se sentó en una mesa del rincón más alejado y pidió una taza de té, aunque no tenía intención de bebérsela. Se limitó a esperar. Robert apareció exactamente una hora después, como había prometido. Parecía agotado y nervioso. Tiffany se sentó frente a ella, sin quitarse el abrigo. ¿Qué has encontrado exactamente? Documentos sobre una cuenta en las Caimán, respondió ella, bajando la voz. Planes de transferencia a través de una empresa llamada Blue Sky Investments y cheques a nombre de Molly Parker. Grandes sumas de dinero. Robert, ¿qué está pasando? ¿De dónde ha sacado Ben tanto dinero? Robert suspiró pesadamente y se frotó el puente de la nariz. Temía que pasara esto. Tiffany, lo que estoy a punto de contarte podría cambiarlo todo. ¿Estás preparada para oírlo? Tiffany asintió en silencio, sintiendo que el corazón le latía cada vez más deprisa. Ben es un estafador, dijo Robert en voz baja, inclinándose hacia ella. El proyecto Alpha es un plan para trasladar el dinero de la empresa al extranjero. Falsifica cuentas, manipula los estados financieros y estafa a los accionistas. Lo descubrí hace año y medio y me negué a participar. Por eso no estábamos de acuerdo en el negocio. Tiffany apretó las manos bajo la mesa con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Ben siempre ha sido... ¿Honesto?, la interrumpió Robert con una sonrisa amarga. Quizá alguna vez, pero el dinero cambia a la gente, Tiffany. Molly, susurró Tiffany. Lo siento, dijo él, pero sí cambia a la gente, Tiffany. Sí, ella trabaja en el departamento de finanzas y le ayuda a falsificar documentos. Están desviando millones de la empresa. ¿Y sabes qué es peor? Están usando tu nombre, Tiffany. Algunos de los documentos están a tu nombre. Si se descubre su plan, podrían investigarte como cómplice. Tiffany sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Eso es imposible. ¿Estás segura?, preguntó Robert, mirándola directamente a los ojos. ¿Compruebas todos los documentos que Ben te pide que firmes? Poderes notariales, pólizas de seguros, documentos inmobiliarios. Tiffany recordó cuántas veces durante el último año Ben le había traído papeles para firmar, explicándole que eran meras formalidades, reaseguros para la empresa, procedimientos habituales. Firmó sin leer, confiando plenamente en su marido. «Oh, Dios», susurró, sintiendo náuseas. «¿Qué voy a hacer?» Robert miró el reloj. «No puedo quedarme mucho más. Creo que Ben sospecha algo, pero te daré el contacto de alguien que puede ayudarte. Michael Thornton, detective financiero. Está especializado en este tipo de casos. Y aquí le entregó una memoria USB. Hay copias de algunos documentos que prueban el fraude de Ben». «¿Por qué no acudiste tú mismo a la policía?», preguntó Tiffany, cogiendo el pendrive con manos temblorosas. «Porque Ben es muy poderoso», respondió Robert. «Tiene contactos en todas partes, en la policía, en la fiscalía. Intenté reunir pruebas, pero no es fácil.
y temía por mi familia. Ben puede ser peligroso, Tiffany. Tienes que tener mucho cuidado. Escribió un número de teléfono en una servilleta y se lo dio. Llama a Michael. Dile que eres de mi parte. Y Tiffany hizo una pausa, como si dudara si continuar. Tal vez deberías alejarte de casa una temporada. A casa de un amigo, de un pariente, a algún sitio donde Ben no te busque en primer lugar. Robert se levantó y dejó unos billetes sobre la mesa para pagar el té. Cuídate, y no confíes en nadie relacionado con Ben. De nadie. Salió de la cafetería, dejando a Tiffany sola con las ruinas de su vida. Se sentía como en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero todo era real, una realidad de pesadilla. De camino a casa, Tiffany reflexionó sobre cada palabra que Robert le había dicho. El pendrive que le había dado le resultaba muy pesado en el bolsillo. Pruebas contra el hombre al que había amado durante más de 20 años. En casa, subió directamente a su dormitorio y sacó un viejo joyero. En él había una doble carta, un pequeño compartimento secreto que Ben desconocía. Allí escondió el pendrive y volvió a guardar la caja. Luego se sentó en la cama y sacó el teléfono. Su dedo se posó sobre el número que Robert le había dado. Hacer esa llamada significaba cruzar una línea más allá de la cual no habría retorno. Significaba admitir que su matrimonio, su vida, todo en lo que creía era mentira. Pero entonces recordó el dolor punzante de la humillación cuando Molly la había golpeado delante de todos. Recordó la indiferencia de Ben, sus ojos fríos esta mañana. Recordó la cuenta bancaria vacía y los documentos firmados a su nombre sin su conocimiento. Tiffany respiró hondo y pulsó el botón de llamada. Michael Thornton, respondió una voz masculina al segundo timbrazo. Me llamo Tiffany Lawrence, dijo ella, con voz sorprendentemente tranquila. Robert Clark me dio su número. Quiero denunciar un fraude financiero y necesito su ayuda. El despacho de Michael Thornton era mucho más modesto de lo que Tiffany había imaginado. Era una habitación pequeña con muebles mínimos, forrada de archivos y libros de derecho. La única decoración era una fotografía de una mujer joven con 2 niños, al parecer su familia. El propio Michael aparentaba tener unos 50 años. Era un hombre fornido, de pelo canoso, ojos grises atentos y profundas arrugas en la frente. No sonrió cuando Tiffany entró en el despacho, se limitó a observarla atentamente. «Señora Lawrence», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Siéntese, por favor». Tiffany se sentó, apretando con fuerza el bolso en el regazo. Dentro había un pendrive de Robert y copias de los documentos que había encontrado entre las cosas de Ben. «Robert me ha informado sobre el caso», empezó Michael abriendo el cuaderno, «pero me gustaría oírlo todo de ti personalmente, desde el principio». Tiffany respiró hondo y empezó a hablar. De la cena en el restaurante, de la humillación de Molly, de la traición silenciosa de Ben. Luego habló de los documentos que había encontrado, del dinero que faltaba en la cuenta común y de las extrañas fotografías. Con cada palabra, su voz se volvía más segura, como si al hablar en voz alta estuviera convenciéndose por fin de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Michael no interrumpió, se limitó a tomar notas en su cuaderno y a asentir de vez en cuando. Cuando Tiffany terminó, se echó hacia atrás y la miró durante largo rato, como evaluándola. «Señora Lawrence», dijo por fin, «si lo que me ha contado es cierto, su marido no solo la engaña, la ha involucrado en un grave delito financiero, y el hecho de que haya acudido a mí ya es el primer paso para protegerse». ¿Protegerse? Tiffany sintió que el corazón le daba un vuelco. Michael se inclinó hacia adelante. «Creo que un hombre que mueve millones de dólares en el extranjero es capaz de hacer mucho para protegerse, sobre todo si se siente amenazado por la exposición. ¿Puedo ver los documentos que has traído?» Tiffany sacó una memoria USB y una carpeta con copias.
Michael introdujo la memoria USB en el ordenador y estudió los archivos en silencio durante unos minutos. Luego se volvió hacia los documentos en papel haciendo anotaciones de vez en cuando. «Hay firmas con tu nombre», dijo finalmente, señalando uno de los documentos. Tiffany miró el documento. Era un poder notarial para representar sus intereses en algo llamado Blue Sky Investments. «Se parece al mío», dijo despacio mirando la firma, «pero nunca he firmado nada parecido. Es una sociedad extraterritorial registrada en las Islas Caimán», explicó Michael, «y, según estos documentos, usted es uno de sus beneficiarios efectivos. Por ella pasan importantes sumas de dinero, millones de dólares. Y parte de ese dinero es de la empresa de tu marido». Tiffany sintió que la habitación giraba a su alrededor. «Pero yo nunca. Si su nombre ha sido utilizado sin su conocimiento, eso es falsificación», dijo Michael. «Es un delito penal. Pero necesitamos más pruebas para demostrarlo. ¿Puede recordar qué documentos firmó a petición de su marido en los 2 últimos años?» Tiffany trató de concentrarse. «Siempre decía que eran documentos estándar», dijo. «A veces mencionaba seguros, a veces algunas inversiones para nuestra jubilación. Confié en él y no los leí con atención». Michael asintió. «Es una situación típica. Desgraciadamente, hace difícil demostrar que usted no fue cómplice». «¿Cómplice?» Tiffany sintió que el miedo le subía de nuevo a la garganta. «Pero yo no sabía nada». «La justicia exige pruebas, señora Lawrence», dijo Michael con calma. «Si se descubre la trama de su marido, podrían investigarla. Su firma figura en muchos documentos. Y existe la práctica de que uno de los cónyuges cargue con la culpa para proteger al otro. O cuando las esposas se convierten en hombres de paja». «¿Qué debo hacer?», preguntó Tiffany en voz baja. Michael cerró el cuaderno y la miró directamente a los ojos. «Tenemos que reunir más pruebas de que te han engañado. Y tenemos que hacerlo antes de que tu marido se dé cuenta de que sabes algo. ¿Tienes acceso a su ordenador, a su correo electrónico?» Tiffany negó con la cabeza. «Todo está protegido con contraseña. Solo encontré estos documentos porque se dejó accidentalmente el bolso en casa». «De acuerdo». Michael golpeó la mesa con el lápiz, pensativo. «Hay otro enfoque. Puedo llevar a cabo una investigación financiera, rastrear el flujo de fondos, pero para eso necesito información que pueda obtener en su casa. Extractos bancarios, fechas de las transferencias más importantes, nombres de las empresas con las que trabaja su marido». «Él lo controla todo», respondió Tiffany. «Nuestra casa está a su nombre, nuestros coches, incluso mis tarjetas de crédito están vinculadas a sus cuentas, y ahora se ha quedado con todos nuestros ahorros». Michael frunció el ceño. «Eso complica las cosas, pero podemos intentar otra cosa». Robert mencionó que el hombre pagaba sumas considerables a la tal Molly Parker. Si podemos demostrar la ilegalidad de esos pagos, podría ser un hilo del que tirar para desenredar toda la maraña. Sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio y se la entregó a Tiffany. «Se trata de un contacto que conozco en Hacienda. Si encontramos pruebas suficientes, puede ayudarnos a iniciar una investigación formal». Tiffany cogió la tarjeta, pero le temblaba la mano. «¿Y si Ben se entera? ¿Y si...?» No pudo terminar la frase. La idea de que Ben pudiera hacer algo para detenerla la asustaba demasiado. «Por eso tenemos que tener cuidado», dijo Michael. «Por ahora, tienes que irte a casa y actuar como si todo fuera normal. Reúne información poco a poco, no borres nada de tu ordenador ni de tu teléfono. Y ten cuidado en tus conversaciones. Tu marido no debe sospechar que sabes algo». Miró el reloj. «Tengo un cliente dentro de 10 minutos. Volvamos a vernos dentro de 2 días, aquí, a esta hora. Para entonces, habré analizado estos documentos con más detalle y desarrollaremos un plan de acción». Además, SRA, Lawrence, sacó un pequeño dispositivo del tamaño de una memoria USB. Es una grabadora de voz. Se activa por voz, funciona durante 6 horas sin recargar.
Grabar conversaciones sin que la otra parte lo sepa no siempre es admisible ante un tribunal, pero podría ser útil para nuestra investigación. Tiffany cogió la grabadora, sintiéndose como en una película de espías. Nunca en su vida había pensado que se encontraría en una situación en la que tendría que grabar en secreto conversaciones con su propio marido. «Gracias», dijo, guardando la grabadora en el bolso, «por tu ayuda, por creerme». Michael asintió. «He visto muchos casos como este, señora Lawrence. Créame, no es la primera mujer a la que utilizan en una estafa financiera sin su conocimiento, pero podemos arreglarlo, solo tenga cuidado». Cuando Tiffany salió del despacho de Michael, empezó a llover fuera. Olvidó su paraguas y se dirigió rápidamente a su coche, pero entonces le llamó la atención un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Al volante había un hombre con gafas oscuras que parecía estar vigilando el edificio. Algo en su postura le resultaba familiar a Tiffany, pero no podía distinguir su rostro. Presa de un miedo inexplicable, se apresuró a entrar en su coche y marcharse. Cuando regresó a casa, vio que Ben aún no había llegado. Aprovechó la oportunidad para esconder la grabadora en su neceser de maquillaje, donde era poco probable que él mirara. Luego intentó ordenar sus pensamientos y decidir cómo comportarse cuando él regresara. ¿Debía fingir que todo iba bien? ¿O hablar con él del dinero que faltaba en su cuenta? Ben regresó sobre las 8 de la tarde. Cuando entró en la cocina donde Tiffany estaba preparando la cena, parecía cansado pero tranquilo. «Hola», dijo, dejando el maletín sobre la mesa. Tiffany se puso tensa, pero se obligó a hablar en tono normal. «Estoy horneando pollo con verduras». «¿Tienes hambre?» «Sí», respondió Ben acercándose a ella y besándole la mejilla como si nada. «Reuniones interminables». «Quería hablarte de nuestra cuenta», dijo ella, intentando mantener la calma. Ben se puso tenso, pero enseguida se serenó. «Sí, quería hablar de eso. He transferido el dinero a una cuenta de inversión. La empresa con la que trabajamos nos ha ofrecido una gran oportunidad. Podrías haberlo hablado conmigo primero», dijo Tiffany, dándose cuenta de que sonaba ingenua después de todo lo que había aprendido hoy. Ben suspiró. «Tienes razón, lo siento. Últimamente no hablamos mucho. ¿Podemos pasar más tiempo juntos? Quizá podríamos irnos el próximo fin de semana. Solos tú y yo». Tiffany lo miró sorprendida. Ben parecía sincero y, si no hubiera sabido la verdad, podría haberle creído. Pero ahora podía ver la falsedad en sus ojos, en su sonrisa falsa. «De acuerdo», dijo, sabiendo que tenía que interpretar el papel. Durante la cena, hablaron de cosas cotidianas como si nada hubiera pasado. Ben habló de un nuevo proyecto, de sus planes para las vacaciones de verano e incluso mencionó su próximo aniversario. Tiffany comía despacio, asintiendo y sonriendo en los lugares adecuados, pero por dentro sentía un vacío cada vez mayor. Después de cenar, mientras estaban sentados en el salón viendo la televisión, Ben dijo de repente: «Robert Clark me ha llamado hoy». Tiffany sintió que el corazón le daba un vuelco, pero se obligó a poner cara de sorpresa. «¿En serio? Hacía tiempo que no hablabais. ¿Qué quería?» Ben la miró fijamente. «Preguntó por ti. Dijo que te había visto en la ciudad». «¿A mí?» Tiffany forzó una carcajada. «No, no nos hemos visto. Quizá pensó que era otra persona». Ben siguió mirándola fijamente. «Qué raro. Estaba bastante seguro de que eras tú, con el mismo vestido que llevabas ayer». Tiffany sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Era una trampa. Robert no podía llamar a Ben. Decía que no se hablaban, y él sabía exactamente qué llevaba puesto hoy. «No he visto a Robert», dijo ella con firmeza. «Estuve en el centro comercial y luego en la peluquería. Puedes preguntarle a Linda, ella me peinó». Ben se quedó mirándola unos segundos y de pronto sonrió. «Se habrá equivocado. Siento el interrogatorio, pero me pareció extraño». Se volvió hacia la televisión, pero Tiffany notó lo tensos que tenía los hombros. La estaba observando. Ben sospechaba que ella sabía algo,
y eso significaba que debía tener aún más cuidado. Aquella noche, Tiffany apenas durmió. Ben roncaba tranquilamente a su lado y ella se quedó mirando al techo, preguntándose cómo había podido estar tan ciega todos estos años. ¿Cómo no se había dado cuenta de las señales de que el hombre al que amaba se había convertido en alguien a quien ni siquiera conocía? A la mañana siguiente, Ben se fue a trabajar antes de lo habitual. Tiffany esperó media hora después de que se marchara y volvió a comprobar las cuentas bancarias, pero nada había cambiado. Entonces subió a su despacho, sabiendo que tenía que aprovechar el tiempo para encontrar más información. Como era de esperar, el ordenador estaba protegido con contraseña. Tiffany probó varias combinaciones: la fecha de su boda, el cumpleaños de él, su equipo de béisbol favorito, sin suerte. Estaba a punto de darse por vencida cuando sus ojos se posaron en una pequeña foto que había sobre la mesa. Era la foto de su boda, la única que quedaba en su despacho después de que él hubiera vaciado el resto. Pero algo iba mal. Tiffany cogió la foto y la miró detenidamente. El marco era el mismo, pero la foto era diferente. Era de Ben y Molly, sonrientes, abrazados en un paisaje tropical. La fecha que aparecía al pie de la foto era de hacía 4 meses. Tiffany sintió que un sonido estrangulado escapaba de su pecho. Ni siquiera la había escondido. Se limitó a poner la foto de su boda encima de la de su amante, sabiendo que ella rara vez entraba en su despacho. Con manos temblorosas, colocó el marco en su sitio y vio una esquina de un papel que sobresalía por debajo. Al sacarlo, vio una factura de la joyería Diamond Gallery por valor de $8,000, un anillo de diamantes. El comprador es Benjamin Lawrence. La fecha es de hace 3 días. A Tiffany casi se le cae el papel. ¿Un anillo? Eso tenía que significar... No, ni siquiera podía pensar en ello. Era demasiado. Empezó a buscar en su despacho con más cuidado, revisando cada cajón, cada carpeta. En el último cajón, bajo un montón de revistas viejas, encontró otro sobre. Dentro había documentos inmobiliarios, una casa valorada en casi $2 millones en una prestigiosa zona de la ciudad. El comprador era Blue Sky Investments, pero el nombre de la persona de contacto era Molly Parker. Y otro documento que dejó helada a Tiffany fue el borrador de una petición de divorcio fechada hacía 1 mes. Todo había sido pensado: la división de bienes, el acuerdo financiero, y en todas partes había indicios de que Tiffany supuestamente había aceptado pagos mínimos, renunciando a casi todos sus bienes comunes. Rápidamente hizo una foto de todos los documentos que encontró en su teléfono, intentando controlar el temblor de sus manos. Luego volvió a colocar todo en su sitio, esperando que Ben no se diera cuenta de que alguien había tocado sus cosas. Al bajar las escaleras, Tiffany se sentó en el sofá y sintió que el pánico la invadía. Ben no solo la engañaba, planeaba divorciarse de ella, dejarla sin nada y, al mismo tiempo, inculparla como cómplice de sus delitos financieros. Su teléfono sonó y ella se estremeció. El nombre Ben apareció en la pantalla. «¿Sí?», contestó, tratando de sonar normal. «Cariño», la voz de Ben sonaba demasiado alegre. «Quería recordarte lo de la cena de esta noche. Tenemos una reunión con los nuevos inversores en Azure a las 7. ¿Te has acordado?» Tiffany se lo pensó. No me olvidé», mintió. «Por supuesto que estaré allí». «Genial. Ponte el vestido que te compré por Navidad». «De acuerdo», respondió ella, sintiendo náuseas ante la fingida preocupación en su voz. Después de la llamada, se quedó sentada en el sofá, tratando de ordenar sus pensamientos. Algo en esta repentina cena le parecía mal. Ben nunca la había invitado a reuniones de inversores. No era su estilo, sobre todo últimamente. «¿Pasa algo?», preguntó inmediatamente al oír su voz. «He encontrado unos documentos nuevos», dijo ella rápidamente,
Y Ben me ha invitado a una cena con los inversores esta noche, pero hay algo que no me cuadra. Nunca hace esto. ¿Dónde es la cena?, preguntó Michael tenso. En el Azure, a las 7. No vayas allí, dijo Michael con firmeza. Si sospecha que sabes algo, podría intentar manipularte u obligarte a firmar unos documentos bajo la presión de los testigos. Pero si me niego, sabrá que algo va mal, replicó Tiffany. Michael se quedó en silencio, como si estuviera considerando la situación. Vale, vete, pero ten mucho cuidado. No bebas alcohol, no firmes nada, aunque él insista, y llévate la grabadora. ¿Puedes venir a mi despacho mañana por la mañana con los nuevos documentos? Sí, dijo Tiffany. Ben estará en el trabajo. Bien. Aguante, SRE, Lawrence. Encontraremos la manera. Después de colgar, Tiffany se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Su casa estaba en un barrio tranquilo y lujoso donde todos los vecinos se conocían pero apenas hablaban. Céspedes perfectos, casas perfectas, matrimonios perfectos, o eso parecía desde fuera. Tiffany vio a su vecina de enfrente, Karen, regando sus rosas. Karen siempre había admirado a Ben, diciendo lo maravilloso que era y lo afortunada que era Tiffany. Si ella lo supiera, pensó Tiffany con amargura. Sus ojos se detuvieron en un sedán negro aparcado a 2 puertas del suyo. No era uno de los coches de los vecinos y Tiffany nunca lo había visto en su barrio. Tal vez fuera solo una coincidencia, pero después de lo de ayer, no podía evitar preguntarse si alguien la estaba siguiendo. Se apartó de la ventana y subió al dormitorio para coger algo de ropa para la cena. Al abrir el armario, Tiffany vio el vestido rojo que Ben le había regalado por Navidad, elegante pero con un escote pronunciado que no era su estilo. Él insistió en que se lo pusiera. Tiffany sacó el vestido y lo examinó detenidamente. A primera vista no era nada especial. Un vestido de seda con etiqueta italiana. Pero entonces notó algo en el interior. Un pequeño bolsillo que antes no estaba allí. Metió la mano y sacó un papel doblado. Al abrirlo, Tiffany se quedó paralizada. Era un acuerdo de confidencialidad con el sello de la empresa de Ben, y al final estaba su firma. Pero ella nunca había firmado ese documento. Tiffany sintió que se le doblaban las rodillas. Se sentó en la cama, apretando el papel entre las manos. Ben no solo falsificaba su firma en documentos financieros, estaba creando toda una red de pruebas falsas que la convertían en cómplice, y parecía que planeaba utilizar la cena de esta noche para cimentar esa mentira. Escondió el documento y volvió a llamar a Michael. «He encontrado el acuerdo de confidencialidad con mi firma falsificada», dijo rápidamente en cuanto él contestó. «Estaba escondido en el vestido que Ben quiere que me ponga esta noche». «Haz fotos de todo», ordenó Michael, «y dímelo inmediatamente. No esperes hasta mañana. Parece que la situación se está desarrollando más rápido de lo que pensábamos». «Estaré allí en 30 minutos», contestó Tiffany, dirigiéndose ya hacia la puerta. Recogió rápidamente todos los documentos que encontró, comprobó que no se le había olvidado la grabadora y salió de casa. Al entrar en el coche, miró hacia atrás y vio que el sedán negro había desaparecido. Esto debería haberla tranquilizado, pero por alguna razón solo la puso más ansiosa. De camino a la oficina de Michael, no dejó de mirar por el retrovisor, pero no vio a nadie que pudiera estar siguiéndola. Sin embargo, la sensación de peligro nunca la abandonó. Michael la esperaba en su despacho y no estaba solo. A su lado había otro hombre, más joven, con traje de negocios y rasgos afilados. «Este es David Monroe», le presentó Michael, fiscal de la oficina del fiscal del distrito, especializado en delitos financieros. «Pensé que nos vendría bien su ayuda». Tiffany estrechó la mano de David Monroe, sintiendo cómo aumentaba la tensión. «Michael me habló de su situación, señora Lawrence», dijo David, señalando una silla. «Y tengo que decir que las pruebas que ha reunido son bastante convincentes». «Lo bastante convincentes como para abrir una investigación formal»,
preguntó Tiffany, entregándole una carpeta con nuevos documentos. David empezó a hojearlos. Es un caso complicado. Su marido es un hombre poderoso y ha sido muy cuidadoso, pero ahora tiene la ventaja de que él no sabe que usted conoce sus maquinaciones. No estoy segura de eso, respondió Tiffany. Tengo la sensación de que me vigilan, y esta repentina convocatoria a una cena de negocios, por eso tenemos que actuar con rapidez, dijo Michael. He estado analizando los documentos que trajiste antes. El esquema es bastante simple, pero efectivo. Tu marido transfiere fondos de la empresa a través de facturas ficticias de empresas fantasma a Blue Sky Investments y de ahí a cuentas personales en las Caimán. Pero ha salido a la luz algo interesante, añadió David. Parte del dinero se retira regularmente a una cuenta cuya beneficiaria es Molly Parker, y las cantidades son considerables. El ceño de Tiffany se frunció. ¿Significa eso que no es solo su amante? Eso parece, asintió Michael. Trabaja en el departamento financiero, tiene acceso a los libros. Creo que fue ella quien ayudó a crear los documentos falsos. Y es la que va a testificar que supuestamente tú lo sabías todo, añadió David. Esta cena repentina probablemente sea un intento de asegurar tu presencia durante alguna conversación importante. Tiffany se estremeció. Estuve a punto de aceptar IR. ¿Qué voy a hacer ahora? Tenemos un plan, dijo finalmente Michael, pero es arriesgado. Estoy dispuesta a correr el riesgo, replicó Tiffany, sorprendida de su propia determinación. No voy a dejar que se salga con la suya. David asintió. Bien, escucha con atención. En lugar de que vayas a esa cena, vamos a utilizar este tiempo para reunir más pruebas. Mientras tu marido te espera en el restaurante, nuestro equipo registrará la oficina de Blue Sky Investments. Ya tenemos una orden preliminar, pero necesitamos más pruebas. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Tiffany. Necesitamos confirmación de que las firmas de los documentos son falsas, contestó Michael, y pruebas de que usted no se benefició del plan. Pero lo que es más importante, intervino David, necesitamos que un tercero confirme que usted no participó en la trama. Alguien que conozca a tu marido y pueda testificar. Robert Clark, dijo Tiffany de inmediato. Sabe mucho y me ha ayudado antes. Sí, pero eso no es suficiente. Michael negó con la cabeza. Alguien que pueda testificar contra tu marido a cambio de un trato con la fiscalía. ¿Hablas de Molly?, se sorprendió Tiffany. Pero ella nunca... No tiene por qué ser ella, dijo David. Quizá alguien del departamento de contabilidad que sospeche que algo va mal. Pero tenemos que actuar con rapidez. Miró su reloj. Son las 14. La cena es a las 7, ¿no? Tienes que llamar a tu marido y decirle que no puedes ir. Pero tienes que hacerlo de un modo que no le haga sospechar. ¿Qué le digo? Dile que no te encuentras bien, sugirió Michael. Una migraña, náuseas, algo así. ¿Y luego?, preguntó Tiffany. Y luego llamas a un sitio. David sacó una tarjeta de visita. Es un contacto del Servicio de Supervisión Financiera. Informa oficialmente de sospechas de fraude y blanqueo de dinero. Ya hemos preparado los documentos necesarios. En cuanto nos llame, iniciaremos una investigación oficial. Tiffany cogió la tarjeta de visita, sintiendo el peso de la responsabilidad. Esto va a cambiar mi vida para siempre, dijo en voz baja. Todo lo que Ben y yo teníamos, 23 años, ya cambió tu vida cuando decidió utilizarte en su plan, dijo Michael con suavidad. Pero ahora tienes la oportunidad de protegerte. Tiffany respiró hondo y asintió. Lo haré. Dame el teléfono. Marcó el número de Ben. Él contestó casi de inmediato. «¿Tiffany? ¿Pasa algo?» «Ben», dijo ella, intentando que su voz sonara débil. «Lo siento mucho, pero no podré ir a cenar. Me duele mucho la cabeza y tengo náuseas. Creo que es una migraña». «¿Qué?», sonó irritado, apenas capaz de ocultar su irritación. «Cariño, esta cena es muy importante».
Ya me he tomado un poco, pero no ha hecho más que empeorar, dijo Tiffany. Apenas puedo levantarme de la cama. Lo siento, sé lo importante que es. Hubo una larga pausa. Tiffany podía oír la respiración de Ben al teléfono, como si intentara controlar su ira. Vale, dijo por fin. Descansa un poco. Yo se lo explicaré a los inversores. Pero esto es muy incómodo, Tiffany. Sé que lo es, lo siento. Hablaremos cuando vuelvas. Colgó y miró a Michael y David. Está furioso. Bien, asintió David. Ahora la segunda llamada, la más importante. Tiffany cogió la tarjeta de visita y marcó el número. Después de unos timbres, oyó una voz oficial. Servicio de Supervisión Financiera, Departamento de Investigaciones. Me llamo Tiffany Lawrence, dijo con voz temblorosa. Quiero denunciar un fraude financiero y blanqueo de dinero. Mi marido, Benjamin Lawrence, director general de Lawrence International, ha estado desviando fondos de la empresa a través de cuentas en el extranjero. Tengo pruebas. Durante los 20 minutos siguientes, describió detalladamente todo lo que sabía sobre la trama de Ben, dando nombres, fechas, cantidades. El agente al otro lado de la línea la escuchó atentamente, interrumpiéndola de vez en cuando para aclarar detalles. Gracias, señora Lawrence, dijo cuando terminó. Vamos a abrir un caso basándonos en su informe. Nuestro personal se pondrá en contacto con usted en los próximos días para recabar más testimonios. Es importante que esté disponible para el contacto. Lo haré, respondió Tiffany. Entonces, ¿qué hago ahora? Actúe con normalidad, le aconsejó el agente. No deje que el sospechoso sepa que usted sabe algo, pero ten cuidado. Si te sientes amenazada, llama inmediatamente a este número. Protección de testigos puede proporcionarte alojamiento temporal y protección si lo necesitas. Al colgar el teléfono, Tiffany sintió un extraño alivio, como si la pesada carga que había estado llevando durante los últimos días se hubiera aligerado un poco. Eres muy valiente, dijo Michael mirándola con respeto. No mucha gente daría ese paso. Era lo único correcto, replicó Tiffany. Ahora tienes que irte a casa y actuar como si estuvieras realmente enferma, dijo David. En cuanto el Servicio de Supervisión Financiera empiece su auditoría, tendremos acceso a los registros bancarios y los documentos oficiales. Si todo va según lo previsto, en una semana o dos deberíamos tener pruebas suficientes para proceder a la detención. ¿Una semana o dos?, se estremeció Tiffany. ¿Tendré que vivir con él todo ese tiempo? Por desgracia, sí, asintió Michael, pero estaremos en contacto, y si te sientes en peligro, sal de casa inmediatamente y llámanos. Tiffany volvió a casa sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Cuando entró en su dormitorio, se metió en la cama y apagó la luz. Si Ben fuera a verla, vería exactamente lo que ella le había dicho, a su mujer con migraña. Permaneció a oscuras durante largo rato, pensando en la vida que había vivido con Ben y en lo que podría haber sido si él la hubiera amado como le había prometido el día de su boda. 23 años, toda una vida, y todo era mentira. Alrededor de la medianoche, oyó abrirse la puerta principal. Ben había vuelto. Tiffany se tensó, escuchando sus pasos. Subió las escaleras, se detuvo ante la puerta del dormitorio, pero no entró. Tiffany le oyó susurrar a alguien por teléfono, pero no pudo distinguir las palabras. Después, sus pasos se desvanecieron y entró en su despacho. A la mañana siguiente, Ben actuaba de forma extraña. Estaba muy atento, le llevaba el desayuno a la cama, le preguntaba cómo se sentía. Tiffany siguió haciendo de las suyas, diciendo que se encontraba mejor, pero que seguía débil. ¿Por qué no descansas hoy en casa?, sugirió Ben, besándole la frente. Te llamaré más tarde, ¿vale? Él se fue a trabajar y Tiffany se quedó en la casa vacía, intentando adivinar qué significaba aquella repentina preocupación. ¿Estaba realmente preocupado por ella o se trataba de otra manipulación? A eso de las 11 de la mañana sonó su teléfono.
Era un número desconocido. Señora Lawrence, dijo una voz de mujer, soy Amanda Reed, de la Autoridad de Conducta Financiera. Tenemos noticias que podrían interesarle. ¿Sí? Sintió Tiffany que se le aceleraba el corazón. Hemos recibido su mensaje y hemos empezado a investigar, dijo Amanda. Hemos encontrado pruebas de manipulación de los estados financieros de la empresa y transferencias a cuentas en el extranjero. Pero lo más interesante es que hemos encontrado otra empresa vinculada a su marido. Emerald Way es una pequeña empresa de inversión registrada en las Bahamas. ¿Y sabes quién es la propietaria? Molly Parker, sugirió Tiffany. Tienes razón, confirmó Amanda, pero no es la única. Técnicamente, la empresa es propiedad de ella y de tu marido. Son copropietarios, y la empresa ha ingresado más de $5 millones en el último año. Tiffany sintió que se le enfriaban las manos. ¿5 millones? Una parte procede de la empresa de tu marido, otra de otras fuentes que aún estamos comprobando. Pero lo importante es que no apareces en ninguno de los registros de la empresa. Eso es una gran noticia para ti, porque demuestra que no estabas implicada en esa parte de la trama. ¿Y ahora qué?, preguntó Tiffany. Todavía estamos reuniendo pruebas, contestó Amanda. Ya hemos enviado hoy una solicitud a los bancos para que nos envíen todas las transacciones, pero hay algo que debes saber. Existe un alto riesgo de que su marido se entere de la investigación. Los bancos están obligados a notificar a los clientes este tipo de solicitudes, así que tal vez quieras prepararte para un enfrentamiento. Tiffany respiró hondo. Entiendo. Tenga cuidado, señora Lawrence, dijo Amanda antes de terminar la llamada, y mantenga el teléfono encendido. Estaremos en contacto. En cuanto colgó, sonó el otro teléfono, el fijo del salón. Tiffany descolgó. Señora Lawrence, oyó que le decía una voz masculina desconocida. Soy Peter Donovan, del New York Times. Me he enterado de la investigación sobre su marido. ¿Puede comentar las acusaciones de fraude y blanqueo de dinero? Tiffany se quedó helada. ¿Cómo podía saber el periodista algo sobre una investigación que acababa de empezar? Llamó a Michael casi de inmediato. Acabo de recibir una llamada de un periodista, le dijo en cuanto contestó, que ya conoce la investigación. ¿Cómo es posible? Alguien ha filtrado la información. Puede que tu marido tenga información privilegiada en el servicio. Deberías estar preparada para que se entere pronto de tu llamada. ¿Estás a salvo ahora? Sí, estoy sola en casa. Ben está en el trabajo. En ese momento oyó abrirse la puerta principal. ¿Ben vino a casa en mitad del día? Está aquí, susurró ella al teléfono. Ben ha vuelto. Que no cunda el pánico, dijo Michael con calma. Actúa con naturalidad. Probablemente aún no sepa nada. Estaré en contacto. Si la situación se agrava, llama a la policía. Tiffany colgó el teléfono y se dio la vuelta. Ben estaba en la puerta del salón, mirándola. ¿Con quién hablabas?, preguntó sin saludar. Con Michael, mi peluquero, respondió Tiffany sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Quería aplazar la grabación para otro día porque todavía no me encuentro bien. ¿Por qué has llegado tan pronto? Ben se acercó más, sin dejar de mirarla. Me pregunto por qué llamas a tu peluquero a estas horas. Tiffany dio un paso atrás, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «No te hagas la tonta, Tiffany», gritó de pronto Ben, con el rostro crispado por la ira. «Me acaban de llamar del banco. Una agencia gubernamental está comprobando mis cuentas, y de repente me llama un periodista para preguntarme si he cometido fraude. ¿Qué has hecho?». Tiffany retrocedió aún más, sintiendo la espalda contra la pared. «No sé de qué me estás hablando». Ben se acercó a ella. «Tú les llamaste, ¿verdad?». Su ira era tan intensa que Tiffany temió que fuera a golpearla, pero encontró fuerzas para levantar la cabeza. «Sí, soy yo. Sé lo de tus chanchullos, Ben. Sé lo de Molly, lo de las cuentas en paraísos fiscales, lo de los millones que robaste. Sé que usaste mi nombre sin mi conocimiento.
y ahora todo el mundo lo sabe. Ben dio un paso atrás, como incapaz de creer que su tranquila y sumisa esposa pudiera decir algo así. «No sabes lo que has hecho». «No, Ben», dijo Tiffany con firmeza. «Tú lo has estropeado todo. Cuando decidiste engañarme, robarme el dinero y tenderme una trampa, cuando dejaste que tu amante me humillara en público, destruiste nuestro matrimonio, nuestra confianza, todo lo que teníamos». Ben cambió de repente. Su ira no desapareció, pero se volvió más fría, más calculada. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. ¿Crees que puedes destruirme? Ya veremos quién puede destruir a quién». Sacó su teléfono y marcó rápidamente. «¿Molly?» «Ella lo sabe». «Vale, ya está. Pon en marcha el plan B, ya». Colgó el teléfono y se volvió hacia Tiffany. «Tienes 10 minutos para coger tus cosas y salir de mi casa. Todo lo que hay aquí me pertenece. Puedes irte donde quieras, pero no quiero volver a verte». «No puedes echarme así como así», dijo Tiffany. «Esta es nuestra casa juntos». «Comprueba los papeles», respondió Ben con una fría sonrisa. «No tienes nada, Tiffany. No tienes nada, y no eres nada sin mí». Se dio la vuelta y entró en su despacho, dejándola atónita en el salón. Tiffany no tardó en marcar el número de Michael. «Lo sabe», dijo, apenas capaz de contener el temblor de su voz. «El banco le notificó la auditoría. Estaba hablando por teléfono con Molly sobre una especie de plan B, y me dijo que saliera de casa». «Sal de ahí ahora mismo», la interrumpió Michael. «No te lleves muchas cosas, solo lo imprescindible, y no le digas a dónde vas. Nos vemos en el despacho de David dentro de 30 minutos». Tiffany subió rápidamente a su dormitorio, metió unas cuantas cosas en una bolsa pequeña, cogió el pasaporte, las tarjetas de crédito y el joyero. Bajó las escaleras en silencio, esperando que Ben no la oyera desde su despacho. «Toma», le dijo, entregándole un sobre. «Firma aquí antes de irte». Tiffany cogió el sobre y sacó los documentos. Era un acuerdo de divorcio amistoso, en el que renunciaba a cualquier reclamación económica. «¿Estás de broma?», le entregó los papeles. «Nunca firmaré eso». «Lo harás», dijo Ben con seguridad. «Si no quieres acabar en la cárcel, puedo aportar pruebas de que fuiste cómplice en todos mis planes. Tu firma está en muchos documentos». «Falsificados por ti», replicó Tiffany sintiendo que su ira le daba fuerzas. «Y puedo demostrarlo». ¿Quién creería a un ama de casa en paro contra un empresario de éxito? Ben se echó a reír. «Sobre todo después de que les diga que me obligaste a abrir esas cuentas, que fue idea tuya». «Ya basta, Ben», interrumpió Tiffany. «Puedes mentir todo lo que quieras, pero la verdad está ahí fuera. Y no solo para mí. No voy a firmar esos papeles. Jamás». Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Al entrar en el coche, se dio cuenta de que Ben la miraba por la ventanilla y por un momento sintió miedo, pero se sobrepuso y se marchó. En el despacho de David la esperaban él, Michael y varios desconocidos vestidos de negocios. «Son agentes del FBI», les presentó David. «Son expertos en delitos financieros interestatales e internacionales». Tiffany estrechó la mano de los agentes y describió brevemente su conversación con Ben. Una de las agentes, una mujer alta con rizos cortos y oscuros, anotó cada palabra. «Si te amenazó, eso podría ser un cargo adicional», dijo, terminando sus notas. «Y el hecho de que se pusiera en contacto con el cómplice después de enterarse de la investigación también podría utilizarse en su contra». «¿Qué significa ese plan B?», preguntó Tiffany. Los agentes se miraron entre sí. «Probablemente un intento de destruir pruebas», dijo uno de ellos, «o de mover el dinero a otras cuentas. Pero no te preocupes, ya hemos congelado todas las cuentas que conocemos. No va a ir a ninguna parte con el dinero». «Aún así, no deberías volver a casa», añadió Michael. «Al menos no hasta que sepamos que estás a salvo».
Podrías alojarte en un hotel seguro, sugirió el agente. Completo anonimato y seguridad. Tiffany asintió, sintiéndose como en una película. Hace 2 días era la esposa de un hombre de negocios y ahora se escondía de su marido bajo la protección del FBI. ¿Cuándo lo detendrán?, preguntó. En cuanto tengamos pruebas suficientes, respondió David. Quizá mañana o pasado mañana. Depende de lo que encuentren en los archivos de la empresa. Tiffany Lawrence estaba en la terraza de una casita del lago y contemplaba la puesta de sol. El agua reflejaba el resplandor anaranjado y el viento agitaba las hojas de los árboles. Habían pasado 4 meses desde el día en que destruyó la carrera de su marido con una sola llamada. 4 meses que lo cambiaron todo. El juicio de Ben y Molly se convirtió en una sensación en los círculos empresariales. Los periódicos se llenaron de titulares sobre la trama del siglo y la caída del imperio Lawrence. Tiffany evitó la publicidad, pero se vio obligada a testificar. Nunca olvidará la mirada de Ben cuando entró en el tribunal. Una mezcla de odio, desprecio y quizá una gota de compasión. Las pruebas eran abrumadoras. Registros bancarios, documentos falsificados, testimonios del departamento financiero de la empresa. Pero el mayor golpe para Ben fue la traición de Molly. «Señoría, todo esto fue idea suya», dijo, señalando a Ben con mano temblorosa. «Me obligó a participar, me amenazó, le tenía miedo». Tiffany vio cómo la cara de Ben se torcía de asombro. Molly, que una vez la había humillado, ahora lo traicionaba para reducir su propia condena. La ironía era casi tangible. Ben fue condenado a 15 años por fraude, blanqueo de dinero y evasión fiscal. A Molly le cayeron 8, con posibilidad de libertad condicional después de 4. Lawrence International se hundió y sus activos se vendieron para compensar a los accionistas y al fisco. Tiffany no recibió nada del colapso del imperio de su exmarido. La casa, los coches, las cuentas conjuntas, todo fue confiscado o congelado durante la investigación, pero ella no quería eso. «¿Sabes?», le dijo a Michael Thornton después del veredicto, «me siento libre. Por primera vez en años». Volvió a su profesión de niña, enseñar literatura. Alquiló una modesta casa en las afueras de la ciudad y empezó de nuevo. Nuevos amigos, nuevos intereses, una nueva vida sin mentiras ni engaños. Y ahora esta pequeña casa de campo junto al lago que alquiló para el verano. Un lugar para pensar, relajarse y tal vez escribir el libro que llevaba tiempo planeando. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Hola, Michael», contestó sonriendo. «Tiffany, tengo buenas noticias. El tribunal ha rechazado el recurso de Ben». «Eso es bueno», respondió ella con calma. «Aunque, para ser sincera, ya no me importa». «Una cosa más», continuó Michael. «¿Recuerdas la organización benéfica de la que hablamos? Han accedido a estudiar tu solicitud de subvención para un programa de apoyo a mujeres que han sufrido abusos económicos». Tiffany sintió que un calor le recorría el pecho. Su idea de ayudar a otras mujeres en situaciones similares empezaba a hacerse realidad. «Es estupendo», dijo. «Gracias, Michael, por todo». Colgó el teléfono y volvió a mirar la puesta de sol. El último rayo había desaparecido por el horizonte, pero Tiffany no se sentía a oscuras. Al contrario, había luz por delante, la luz de un nuevo día, de una nueva vida que estaba construyendo con sus propias manos. Cogió su cuaderno y empezó a escribir. La historia de una mujer que encontró la fuerza para resistir la traición y recuperar el control de su propia vida. Una historia de caída y renacimiento. Su historia. Y aunque le esperaran nuevos retos, Tiffany sabía que podría superarlos, porque lo peor ya había pasado y se había hecho más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. «A veces», escribió, «es en el momento de mayor humillación cuando encontramos la fuerza que siempre ha estado dentro de nosotros, el poder que nos permite empezar de nuevo».
Su bolígrafo se deslizaba por el papel, las palabras fluían con facilidad y su corazón latía tranquilo y confiado. Tiffany Lawrence, una mujer que lo había perdido todo y se había encontrado a sí misma, era por fin libre.